vigentes en la agenda, pero sin atención, como parte de las luces, sí se puede, digamos, ley de partidos políticos, tanto que se ha dicho de diversos grados, pero sintetizando yo diría, mire, el tema de financiamiento de partidos tiene que transparentarse, pero democracia interna también. Nosotros en ACIES hemos hecho un estudio que demuestra que en determinadas comunidades o circunscripciones electorales, 19 personas de un partido pueden definir quién es los que se van a ser postulados para el Consejo Municipal. Yo sí diría que habría que estudiar seriamente el que las curules fueran de los partidos y no de la persona que los ganó, porque eso facilita mucho el transfugismo, o bien que la persona que llegó, si se va, no se lleva la comisión, no se lleva el asesor, no se lleva la secretaria, un poco, pero si no logramos primero la democracia interna, entonces también el espacio para disentir se ve muy relegado. O sea, estamos hablando de transparentar la clase política que de alguna manera a este sector es a la que se le está atribuyendo la mayor parte del problema de corrupción en el país. Es que mire, yo creo que se ha puesto mucha atención en otros organismos de Estado, pero en el Congreso, ponga usted el ejemplo de la ministra de Educación, pregúntele cuántas semanas pasó en una interpelación bastante superflua cuando finalmente se llevó a cabo. Yo sí pienso que ahorita está muy focalizada la insatisfacción en el Ejecutivo, pero no sería remoto que inmediatamente se pida cuentas al Congreso. Y como les repito, estando tan próximos al 6 de septiembre que se va a realizar la primera vuelta, es preocupante que haya, digamos, el despertar de una ciudadanía que sin una agenda totalmente clara o un liderazgo reconocido a dónde pueda llevar, como ha pasado en otros países cuando no hay una... ¿Para qué estoy luchando en lo concreto? Está muy bien, estoy contra la corrupción, pero ¿cuáles son mis medios de posicionarme permanentemente para que esto no sea una coyuntura? Licenciada, no, estamos clarísimos que uno de los temas ha sido, que ha movido a todas las personas es el tema de la corrupción. Preocupante, porque este tema se habla desde hace muchos años. En el 93 también hay una especie de, para algunos golpe y para otros autogolpe, que supuestamente tuvo también que ver con corrupción. Se hicieron algunos cambios, hablemos de la red Moreno también, el problema de la línea, que ahora le pusieron línea, no sé quién le puso ese nombre. Luego, posteriormente, sucede lo mismo en la época del FRG, se acusa al presidente también y a todo su Congreso y hubo malos manejos del tema de corrupción, ¿verdad? Hasta cárcel, etcétera, etcétera. Entonces nosotros no hemos solventado este tipo de problemas. Llegamos al 2015, cuando ya va a finalizar un gobierno, donde los diferentes medios de comunicación hemos estado señalando las insatisfacciones y problemas de hospitales, de educación, etcétera, y hasta el final se concluye nuevamente que es el tema de corrupción. Amílcar Burgos, que en paz descanse, decía que todas las proclamas militares que habían dado lugar a golpes de Estado, uno de los temas a los que acudía sistemáticamente es al tema de corrupción. Y creo yo que porque no ha sido posible todavía una justicia pronta y cumplida, pero sin discriminación, porque uno ve las cárceles están llenas de condenados, gente sin recursos, pero es muy difícil o muy excepcional que alguien que tenga recursos económicos finalmente sea sentenciado. Entonces uno dice, no es posible que haya una tendencia a delinquir solamente de un lado. Entonces, en los países en que logran una tributación adecuada, consensos sociales, respeto a la institucionalidad, es porque de verdad que saben que el que transgrede la ley, algo le va a pasar más temprano que tarde. Cuando uno vive en un régimen donde el telón es la impunidad, se fomenta en todos niveles. Y yo sí creo también que la cabeza marca el paso. Hemos llegado a un punto donde se hablaba, digamos, de grupos paralelos de crimen organizado. A la fecha yo dudo de los grupos paralelos. Están demasiado incrustados en todos los niveles de la administración pública. Y
ya casi decía alguien, los grupos paralelos es de la gente buena, sensata, que quiere cumplir con sus deberes ciudadanos. En fin, hay preocupación. Creo que es muy complicado que toda esta situación se nos haya dado tan cercano al proceso electoral, porque las personas creo que no toman suficientemente en cuenta que hasta trasladar la fecha de la elección es una transgresión a la ley electoral y de partidos políticos que es constitucional. Y ese escenario de que valga mucho la voluntad y la expresión popular, ¿qué quiero yo? Y que es muy legítimo, pero dentro de un pacto social que le costó mucho a los guatemaltecos ponerse de acuerdo, que es la Constitución. Es el pacto social más legítimo que tenemos y hay procedimientos para modificarla. No es que sea un asunto que no se pueda tocar, pero yo creo que deberíamos poner más atención en un proceso electoral. Por favor, listas limpias de diputados y de alcaldes. ¿Qué nos podemos sacar en cualquier escenario si hay una reelección masiva de corporaciones municipales, de alcaldes y de diputados, particularmente distritales, que vendrían a ser un bofetón, ¿verdad? Entonces, creo que toda esa energía ciudadana debería privilegiar, interesarse en que esos candidatos y los partidos mismos, ver que el mensaje de la ciudadanía es: postúlennos mejores ciudadanos, mejores personas. La idea entonces de hacer estos cambios en la ley, que sería de los primeros cambios que tendríamos que hacer, la ley de partidos políticos, es transparentar gasto, también calidades y cualidades de los participantes, lo que mucha gente solicita y pide a gritos, la no reelección de diputados y alcaldes. Es posible, ¿verdad? Mire, es posible, pero hay que verlo, ¿verdad? Es que si no caeríamos a lo mismo. Sí, pero el tema es cuando haya una ciudadanía más crítica, menos sujeta del clientelismo, porque con los niveles de pobreza que tenemos, la gente agradece mucho un alimento, una gorra, que le corten el pelo, porque está pasando en algunas aldeas que están llevando barberos y quedan agradecidos. Entonces, ese asunto de que el Estado, con sus obligaciones constitucionales, no ha estado al lado de las comunidades más alejadas, con educación, con salud, con caminos, hace que cualquier persona que llegue con un pequeño donativo, la gente se siente comprometida. Entonces, creo que realmente tienen que cobrar, digamos, más certeza de que pueden influir en quienes sean nominados. Y vamos a hablar precisamente de eso, porque bien decía usted, a veces no se utilizan bien los recursos. Han de ser los recursos que llegan, porque realmente nosotros ni siquiera completamos el posible presupuesto que tenemos. Siempre vamos con préstamos y encima de todo no cumplen con la tributación, quienes tienen que cumplir con la tributación, y sobre todo lo poco que llega se malutiliza. Ahí tenemos un problema de corrupción grande, pero vamos a irnos a unos mensajes y regresamos con este tema aquí con la licenciada Zelaya. Ya estamos de regreso con ustedes y la licenciada Raquel Zelaya, muy conocida porque usted ha participado durante años, mi querida licenciada, desde procesos de paz, conciliando diferentes momentos en nuestro país muy complicados, también con puestos muy importantes, y desde hace muchos años aquí en Así Es. Y hablando precisamente de esto, Guatemala es un país débil, ¿verdad? No lo decimos nosotros, lo dicen instancias internacionales. El Banco Mundial incluso lo dijo en su diagnóstico del año pasado del ADN de Guatemala, y decía, aparte de la corrupción, del tema de la corrupción de los políticos, póngase que solucionemos este tema de la corrupción, pongamos reglas muy claras de que necesitamos gente probas, que llevemos a la presidencia a un superhombre, inteligente, pero me imagino que Mago no va a ser. Y nos damos cuenta los datos que nos dieron precisamente en parte de ese ADN, y nos dice que Guatemala solo en Centroamérica es el país que más
Producto Interno Bruto tiene. O sea que tenemos una riqueza incalculable. Hay plata, se mueve dinero, hay capital en nuestro país. Somos el país de Centroamérica, incluso más que Panamá, que tenemos mejor PIB. Pero lamentablemente, la recaudación es menor que el resto de países de Centroamérica. No sé, ni siquiera llegamos a la media que tiene América Latina, que es del 19% de recaudación. Nuestra recaudación llega al 11% cuando el PIB de Costa Rica es mucho menor y su recaudación es del 24%. Nuestro presupuesto de la nación es de 7.800 millones de dólares, perdón. 7.800 millones de dólares para casi 16 millones de guatemaltecos, mientras que Costa Rica es 10.000 millones de dólares para 4 millones de costarricenses. Entonces aquí, por lógica, no hay ni educación, no hay ni salud, no hay ni medicinas, porque decía el Banco Mundial, 60% de evasión de ISR, 25% de evasión del IVA que ya pagamos los guatemaltecos. Entonces la corrupción empieza desde ahí, más lo que se embolsan algunos funcionarios. No, efectivamente, nosotros somos la economía más vigorosa de la región y el tema tributario ha sido una preocupación permanente. En el año 96 como meta pusimos que la tributación llegara a 12% y no se ha logrado salvo en un año en el pasado. Entonces eso ya le dice a usted el grado de preocupación. Justo a inicios de este mes con Fundesa presentamos un estudio sobre contrabando y defraudación y estimaciones gruesas hacen pensar que 3.6% del PIB puede ser lo que significa el contrabando y la defraudación. Es un tema que en estos días está muy vigente y que ya pues se había venido diciendo y creo que es la primera vez que se hacía públicamente una presentación de las estimaciones de los montos que puede representar. En relación al IVA es tremendo porque como usted lo dice, muchas veces confunden al informal con el que no paga impuestos. Y el informal, por una Coca-Cola que se compre, por un pasaje que compre, ahí va incluido un IVA que finalmente no llega, pero él sí lo paga. Entonces es muy injusta esa situación de que el informal es evasor. Yo creo que el informal está al margen de la previsión social, del empleo formal, del acceso al crédito, de muchas ventajas que el trabajo formal trae. Entonces sí hay que luchar fuertemente para cómo dar caminos para que la gente que está en la informalidad, particularmente vía la previsión social, se sienta invitada a hacerlo. Pero en el tema de evasión, hasta hay un tema de impuestos o elusión, es que hay un tema ético y moral, porque muchos dicen que no lo pagan porque se lo van a gastar mal o en lo indebido, pero la famosa, digamos, objeción de conciencia no aplica que como se lo va a gastar mal no se lo doy y me lo quedo yo. Todavía valdría decir a quién le están dando becas, en qué comunidad están ayudando, en fin, porque ese es un asunto que no es válido. Y además creo que el deber ciudadano, el compromiso constitucional es pagar y después exigir que se lo gasten bien. Ese acto preventivo de que porque se lo va a gastar mal no se lo doy, es éticamente inadmisible y es lo que llega a pensar si usted hace estimaciones de lo que son las demandas reales en educación, por qué tenemos mínimo 800,000 muchachos en edad de estudiar en secundaria y que ni estudian ni trabajan, con un peligro latente de ir a expresiones de violencia, de sentirse marginados de la sociedad, de los peligros de la migración, porque no hay una salida suficiente. Los retos son muy grandes y digamos sería de un servicio educativo que formara ciudadanos, que formara juicio crítico, que les dé habilidades para la competitividad y el mundo de hoy. Eso cuesta mucho dinero. Así es. Y entonces realmente yo sí creo que en esta combinación de la corrupción sí se pone mucho el lente en el ámbito público y hay un ámbito privado. Es imposible, ¿verdad? Ningún funcionario lo que hace es sacar de la gaveta unos billetes y llevárselos a su casa. Aquí hay un entramado, digamos, público, privado, financiero, que tiene que salir a luz y que, digamos, uno nota que en países más desarrollados, leíamos en la prensa, en periódico,
me parece que un ministro sueco, o sí. por lo menos nórdico, fue sumamente criticado porque de la caja chica del ministerio compraba su periódico diario y eso fue Sí. súper mal visto. Entonces, si uno compara, realmente hay ya sociedades con una ética social que lo ven mal, que no se aprecia. Digamos ahora, gentes que sabemos que se aprovechan del erario público y todo, pero tienen acceso, circulan socialmente, son aceptados, Exacto. tienen amistades del todo nivel. No es aquel tiempo pasado ya donde pesaba mucho de dónde viene esta plata. Así es. Y yo me hacía esa pregunta porque tendremos, e insisto, logramos o se logra hasta cierto punto depurar la clase política. ¿Y después qué? ¿Con qué van a trabajar? Bueno, es que ahí tiene que venir una reacción también de compromiso con el Estado y sus instituciones. Nosotros no podemos seguir dependiendo de cooperación externa, de préstamos, de bonos, porque eso ya demuestra una sociedad que no contribuye al financiamiento del Estado. Entonces, yo creo, les repito, tal vez muy ilusamente, pero eso sería un mensaje a la dirigencia política: por favor, revisen sus candidatos a diputados distritales, por lo menos, que son los que están más cercanos de la población, a los alcaldes. Yo no creo que las personas no estén bastante más ya previstas de su rol ciudadano, y pueden darse situaciones desagradables si vía el financiamiento o vía el clientelismo se imponen candidatos que después van a tener señalamientos porque la gente está en un borde de rechazo y desesperación que puede ser hasta de medidas extremas para nada deseables. Así es. Podríamos decir, licenciada, también que el hecho que en todas estas defraudaciones, en todos estos negocios oscuros que ya conocemos algunos funcionarios o gente que incluso está ahorita en la cárcel, ¿verdad?, para un proceso, porque todavía no se ha dicho o se les ha sentenciado, que también conociendo la otra parte, por ejemplo en el caso de la línea, porque tenemos que conocerlos y también tienen que, me imagino yo, ser juzgados, ¿se fortalecería más incluso la credibilidad en la sociedad? Es que yo creo que la investigación tiene que ser de película completa. Hasta la misma CICIG podría fortalecerse más. Está en 2 meses de investigación que tienen. Yo esperaría que a los 2 meses tiene que tenerse los datos completos, porque, y también lo menciono, tal vez por asunto profesional y personal, pero por ejemplo, el tema del proceso al que está siendo sometido el presidente del Banco Central para Guatemala tiene unas implicaciones internacionales tremendas. Usted ve los noticieros, no están poniendo atención en el hecho, en lo que implicó la medicina comprada de forma evidentemente anómala, sino que por lo atípico del caso, cuando la institución más profesional, más respetada, más sin mancha que hay en Guatemala es el Banco Central, y el licenciado Suárez es producto de un trabajo profesional de 38 años, de una reputación impecable. Pues sí, los mecanismos llevan, pero uno tendería a pensar que dolo, intencionalidad de eso, para nada del licenciado Suárez, en particular lo digo, porque su función de presidente del Banco Central tan nítida y el daño que al país se le hace, porque repito, tenemos tan mala imagen que yo veo medios de comunicación internacional que están dando a entender que se encontró algo malo en el Banco Central, y eso, la calificación ya nos la bajó y la gente no sabe que entonces quien quiere venir a invertir aquí, los créditos le cuestan más caro. Hay una imagen de un mensaje de no vayan a ese lugar a invertir, a transferir tecnología, muy grave. Entonces yo veo que todo eso se tiene que revisar. Licenciada, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué nos espera? A mucha incertidumbre, porque yo veo el despertar de una juventud que al no tener un liderazgo que todos acepten, sino que todo es por comunicación de redes sociales, está muy exacerbados en una participación ciudadana, porque muchos de ellos como que descubrieron que tenían país, vivían muy desapegados de la política, de la realidad interna, muy inmersos en sus estudios, aunque son una franja pequeña de la juventud guatemalteca. Temo que en sus demandas puedan llegar a, digamos, promover de tal manera la renuncia al presidente que se diera. Tenemos un
un camino constitucional porque el licenciado Maldonado asume. Sí. Pero como las personas están súbitamente empoderadas de unas decisiones que no les corresponden, Así es. porque no es que me gusta o no me gusta, pueden, ojalá, y es lo que menos quiero, que ignoren el panorama de Honduras. Lo que a Honduras le pasó en su proceso hace 4 o 5 años fue un país aislado con el que se rompen relaciones, al que no se le presta, al que no se le dan buenas calificaciones para que inversionistas lleguen. Tiene de las sociedades más violentas del mundo actualmente. Sí. Entonces, yo diría, por favor, veamos qué queremos, que estamos a meses de elecciones y qué es lo que conviene más para el futuro y la interpretación de lo que las personas quieren. Quieren políticos probos, quieren funcionarios respetables, quieren una ciudadanía que contribuye con su tributación adecuadamente. ¿Cómo construimos ese escenario que no sea bajo el yo no quiero o no tolero más? Y esperamos realmente que la tranquilidad y para poder hacer las mejores elecciones y los mejores cambios, ¿verdad?, prive a partir de esta semana para que sea mejor para Guatemala. Así es, esperemos. Gracias, licenciada.